Bienvenidos mis amados a esta nueva mañana, a este nuevo tiempo de bendición en la presencia del Señor. Una generación bendita. La pregunta para todos nosotros en esta mañana es: ¿qué tipo de generación somos? ¿Qué tipo de generación serán nuestros hijos? ¿Cuáles son las generaciones que habrán de venir sobre esta tierra? ¿Realmente seremos una generación bendita, una generación que realmente está buscando el rostro de Dios y está glorificando obviamente su precioso y santo nombre? La escritura nos muestra claramente, hermano, en el Proverbio 30, el verso 11, lo siguiente. Dice allí la escritura: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hoy en día vemos una generación que en cambio de bendecir a sus padres lo que hace es maldecirlos. No tiene en cuenta que debemos honrarlos, que debemos sencillamente estar con ellos, tenerlos en alta estima. Hoy vemos jóvenes que se han olvidado de sus padres. Hoy vemos jóvenes lejos de realmente del corazón de sus padres, que algún día tal vez lo entregaron absolutamente todo por ellos. Por eso hay una generación que no es bendita. Y mientras Dios nos dé la posibilidad, hermano, de tener a nuestros padres vivos, tenemos que bendecirlos. Bendecirlos es orar por ellos, bendecirlos es honrarlos, es sencillamente glorificar, exaltar el nombre de Dios en sus vidas, que a través de nuestras oraciones nosotros los cuidemos, los amparemos realmente en oración, que entendamos que ellos un día, empezando por nuestras madres, nos tuvieron allí en su vientre, y que nosotros ya comenzando a ser adultos debemos estar hasta el último día de nuestras vidas con ellos. Debemos honrarles de todo nuestro corazón. Hoy necesitamos volver a esa generación que respetaba a esos padres, a esa generación que realmente estaba consciente de que ellos eran una autoridad en casa. Y no podemos permitir, iglesia, que hoy hayan hijos que sencillamente son rebeldes, que son sencillamente sagaces en su actuar para no obedecer a sus padres. No importa la edad que ese hijo tenga, no importa si ya es un adolescente o peor aún, hermano, si es un niño. Esos niños tienen que aprender obviamente a respetar a sus padres. Esos niños tienen que aprender realmente a estar allí con ellos en sujeción total y absoluta. Porque cuando la escritura dice acá en el verso 11: hay generación que maldice a su padre, en cambio de bendecirles les están maldiciendo. Y dice: y a su madre sencillamente no la bendicen, como si hubiésemos venido a esta tierra por un azar de la vida. No, la verdad es que Dios usó a nuestros padres para entregarnos la vida. Por eso es necesario que tengamos una generación que bendiga tanto a padre y madre, que vuelva nuevamente el corazón y el amor en cada hogar y en cada familia. Hay generación limpia en su propia opinión, y esa es la generación que se ve hoy en día. Una generación que cree que todo es bueno, una generación en el cual no hay maldad, así las cosas sean terribles para el ser humano hoy en día. Las cosas están siendo buenas según sus propios ojos y según sus propios parámetros, pero la verdad es que dicen que es una generación que cree que está limpia, pero es según su propia opinión, es decir, según la opinión de Dios. Dios está diciendo totalmente lo contrario. Él está mostrando que no se está agradando de esta generación. Él se está mostrando que tristemente esta generación día tras día se está olvidando de Dios, se está dejando de lado a Dios. Estamos creciendo con niños y con jóvenes que ya no les importa a Dios, que no les interesa buscar a Dios, que sus corazones están secos totalmente. Hay padres que se han equivocado y no han enseñado a sus hijos a buscar a Dios. Y es necesario que nosotros como padres lo hagamos, que hagamos que el corazón de esos niños, de esos jóvenes realmente se vuelva a Dios, que ellos quieran conocer a Dios, que ellos quieran caminar con el Señor, porque muchos dicen: yo estoy haciendo lo correcto, pero delante de Dios y a los ojos de la luz de su palabra, ellos están haciendo lo incorrecto, lo equivocado delante de Dios.
Es una generación, como dice acá la escritura, si bien no se ha limpiado de su inmundicia, aunque Dios lo muestra a través de su palabra, ellos no quieren limpiarse de su pecado, ellos no quieren apartarse de lo que están haciendo, no se limpian de esa suciedad, de esa inmundicia. Son vidas que están lejos de Dios. Por más que el Padre Celestial lo está hablando, lo está advirtiendo, hoy encontramos una generación totalmente apartada de Dios. Y este mensaje es para que no dejemos escapar a los nuestros bajo las garras del mundo, bajo la atracción diabólica que el mundo tiene sobre nuestros niños y sobre nuestros jóvenes. Debes dar tu mejor batalla. Debes orar por ellos, debes clamar por ellos, debes exhortarles cuando sea necesario. Pero en ti está la responsabilidad realmente. Si esos niños o esos jóvenes se llegan a perder, no creas que por el hecho de que tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ya eso sencillamente concede inmediatamente que tus hijos hallen su salvación. No, ellos deben conocer a Cristo, pero nosotros somos importantes, trascendentales en ese actuar para que ellos realmente puedan venir a los pies de Cristo. Debemos mostrarles que es necesario limpiarse de su suciedad, limpiarse de su inmundicia, limpiarse de lo que no procede realmente de Dios. Ahí ellos deben entender que son una generación que no está agradando a Dios con su actuar. El verso 13 dice, hay generación cuyos ojos son altivos. Peor aún, ¿qué tipo de generación somos? Si sencillamente somos una generación llena de orgullo, de soberbia, de altivez. Es la época en la historia de la humanidad en que más se evidencia ese sentimiento en el corazón del hombre. El orgullo ha tomado los corazones por los títulos, por las carreras universitarias, por los dones, por los talentos que solamente ha entregado Dios, pero que el hombre voluntariamente está desconociendo. Sus ojos se han llenado de altivez y el hombre ha olvidado de dónde procede su bendición. Al Hijo de Dios se le ha olvidado humillarse realmente delante de Dios. Y te digo el Hijo de Dios porque hay hijos de Dios altivos que no reconocen a Dios, que no reconocen la misericordia del Señor. Y una cosa es que con tu boca tú le digas, tú eres misericordioso, pero otra cosa es que tu corazón lo revele y que tu cuerpo entero lo muestre, humillándote delante de la presencia del Señor. Generación altiva hay hoy. Una generación orgullosa en sí misma, iglesias envanecidas en su orgullo, por su grandeza, por sencillamente lo que han logrado sobre esta tierra, por las multitudes que reúnen, les llena de orgullo, de altivez. Y hay muchos que se sienten orgullosos del lugar que se congregan, pero no se sienten realmente orgullosos del que murió en la cruz por ellos. Ahí están perdiendo el énfasis total de lo que debería ser sus vidas. ¿Qué generación somos nosotros? No puedes permitir que el orgullo entonces llene tu vida. Cada cosa que el Señor permita que llegue a tu vida, tú debes humillarte delante de la presencia del Señor, reconocer día tras día que ha sido su amor, su bondad, el que efectivamente te ha entregado todas estas cosas. Dice acá la Escritura, cuyos párpados están levantados en alto. Qué señal, ¿no? Los párpados levantados en alto, mirando por encima del hombro a los demás, olvidando tal vez de dónde les rescató el Señor un día, olvidando tal vez que vienen de abajo y que llegar arriba solo fue gracias a Dios por su amor, por su bondad. Cuando llegues arriba no puedes olvidar de dónde venías, no puedes olvidar de dónde te rescató Dios. Tal vez estabas en un hoyo profundo, pero el hecho de que estés arriba no quiere decir que debas olvidar voluntariamente que el Señor es el que lo ha hecho absolutamente todo. Aquel que dice fue por mi mano, como un día Nabucodonosor se paró frente a su reino y dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado, ignorando voluntariamente que era Dios. Y ante la advertencia del profeta, cuando le decía, tu reino te será quitado al cabo de un año después, este hombre dio las mismas palabras.
no creyendo que esa palabra valiera mucho. Pero el Señor, al ver el corazón de este hombre que no se arrepentía, dice que el reino le fue quitado inmediatamente. Aquel hombre entró en locura, aquel hombre fue como las bestias del campo, olvidando quién era el que le había entregado absolutamente todo. Un día Dios le devolvió su razón y él pudo aceptar que era Jehová de los ejércitos, el único y verdadero Dios, que él era el Dios grande, que él era el Dios poderoso. Nabucodonosor pudo reconocer que él no había hecho absolutamente nada, que todo lo había hecho Dios. Esa historia se repite una y otra vez en muchos. Muchos se creen lo que no son. Una generación llena de soberbia, donde muchos creen ser superiores a los demás por el dinero, por las riquezas de esta tierra, por una posición social, aún por el color de su piel. Muchos se sienten orgullosos y humillan a otros, menospreciando realmente el amor de Dios, sin reconocer fielmente que Dios es el dador absoluto de todas las cosas. Finalmente dice aquí la escritura, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Recuerdo en este momento una canción secular donde el artista decía, esta es una selva de cemento. En la selva los animales se agreden. En la selva los animales sencillamente buscan, ¿sí?, cómo prevalecer, cómo no morir el día a día, expresando quién es el más fuerte. Pero definitivamente los seres humanos vivimos en una selva de cemento, donde nos estamos destruyendo los unos a los otros. Y es la referencia clara que el Señor muestra acá. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, donde todos están intentando devorarse los unos a los otros, donde los más pobres son los que son más devorados, donde el más humilde, el más inocente, el que tiene menos fuerza, tiene la capacidad de sobrevivir. Pero dice acá la escritura que lo único que hacen es devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. No les importa. Hay una generación que va pisoteando a los demás, que va pasando por encima de los demás. Hay una generación que se ha alejado de Dios totalmente, donde solamente busca cada uno lo propio suyo, olvidando que tal vez Dios nos colocó para ayudarnos los unos a los otros, para levantar las manos de aquel que está caído, para extender la mano al pobre, para ayudar y prestar a Dios, porque prestar a Dios, como lo dice la escritura, préstale al pobre, dale al pobre, y es como si le hubieras prestado a Dios, y Él te lo devolverá. Qué palabra tan tremenda, ¿no? Es pensar que sencillamente Dios está probando el corazón de cada ser humano. Muchos están fallando en la tarea. Hay una iglesia que está fallando en la tarea, porque sencillamente sacan sus garras, sacan sus espadas, sacan sus muelas como cuchillos para devorar, para destrozar, solamente queriendo expresar quién es el mayor de todos ellos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿andas tú en lo mismo? ¿Eres una generación así donde tú estás devorando, donde tú estás pasando por encima de los demás con tal de lograr tus propios propósitos? Para los hermanos de José era imposible que él prevaleciera sobre ellos. Rubén, que era el hermano mayor, no concebía que el menor de sus hermanos estuviese con tales sueños y esos sueños indicaran que ellos se rendirían ante él. Jacob no pudo aceptar el sueño que él le entregaba. No pudo reconocer que su propio hijo sería más grande que su propio padre. También él se indignó. Ellos se llenaron de envidia a sus propios hermanos. Lo único que fraguaron fue matar a su hermano. Pero Rubén, supuestamente deteniendo tal catástrofe, dijo solamente, escondámoslo, metámoslo acá en esta cisterna. Y sin que él supiera, cuando venían los ismaelitas sencillamente a comprar esos esclavos, ellos lo vendieron como esclavo para Egipto. Ahí estaba demostrado esas muelas, ahí estaba demostrado esas espadas para devorar al más débil, cuando lo que debieron haber hecho sus hermanos era protegerlo,
cuando lo que debieron haber hecho sus hermanos era sencillamente salvaguardarlo, decir nuestro hermano tiene algo especial de parte de Dios. Amémoslo, cuidémoslo, valorémoslo. Si nuestro hermano llegase a faltar, ¿qué pasará con nuestro Padre? Tal vez la Escritura siempre habla en relación con Jacob cuando faltó su padre, pero ¿qué pasó con la madre de José? ¿Qué pudo sentir sencillamente Rebeca cuando supo realmente que su hijo faltaba? ¿Qué pudo expresar ella en su corazón al saber que había perdido a uno de sus hijos? Es lo que yo quiero que tú comprendas y entiendas en esta hora. No podemos andar en esta generación devorándonos los unos a los otros. Debemos ser una generación que nos ayudemos, que si nuestro hermano crece y se levanta mucho más alto que nosotros mismos, nosotros nos alegremos, nos gocemos. Que si hay alguno a nuestro alrededor que sencillamente Dios quiera llevar más allá de lo que nos ha llevado a nosotros, ¿por qué disgustarnos? ¿Por qué pelear contra Dios? ¿Por qué pelear contra aquellos que están a nuestro alrededor? Bendigámoslos. Que en nuestro corazón haya un deseo sincero de que ellos sean llevados mucho más allá, de que Dios se glorifique a través de sus vidas, de que Dios los pueda usar mucho más de lo que Él nos ha usado a nosotros. Pero hoy hay una generación egoísta que solamente está pensando en cada uno, solo quiere devorar en este mundo, solo quiere acabar totalmente con lo que hay en esta tierra, sin pensar realmente que Dios obviamente es el que tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Qué tipo de generación somos nosotros? ¿De qué generación haces parte tú hoy en día? ¿De la generación que está siendo guiada por Dios, sustentada por el Señor? ¿De la generación que ama, respeta, valora, cuida? ¿De la generación que bendice? ¿De la generación que sencillamente muestra el amor de Cristo? ¿De la generación que predica del amor de Dios? ¿De la generación que no se da por vencida, creyendo que muchas vidas más se pueden acercar a los pies del Señor Jesucristo? Somos la generación realmente que está mostrando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, o todo lo contrario. Somos una generación que está callando, que maldice, que se ha olvidado de Dios, que sencillamente cada uno está buscando lo propio suyo, o sencillamente su corazón se ha llenado de altivez, de orgullo. Y me impacta lo que dice la palabra, porque antes de la caída está la altivez de espíritu y antes del quebrantamiento está la soberbia. No sabemos lo que pueda llegar a suceder en nuestras vidas. Es mejor bajar la cabeza, es mejor reconocer quién es Dios, es mejor reconocer que Él sigue sentado en su trono, pero yo sigo estando aquí sobre la tierra. Y mientras yo esté aquí sobre la tierra, se hará como Dios quiere que se haga. No puedo pelear contra Dios. Tengo que ser parte de esa generación que glorifique y exalte el nombre del Señor. Una generación valiente, una generación aguerrida, una generación esforzada, una generación que sea capaz de creerle a Dios, a Él y a sus promesas. Una generación que crea con todo su ser del amor tan grande que Jesucristo demostró en la cruz, que nunca dude en su corazón, que sepa siempre que será una generación bendita como el Señor lo ha prometido, porque joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros seremos la generación realmente que deje huella. Eso es lo más importante. Esta generación tiene que dejar una verdadera huella. La generación de Dios, los hijos de Dios, la verdadera iglesia de Dios tiene que dejar una huella para que cuando la iglesia sea quitada, muchos se puedan dar cuenta de lo valioso que tenían en medio de ellos y no lo pudieron reconocer. Padre, hoy quiero darte gracias por esta palabra, Señor. Bendito sea tu poderoso y santo nombre. Levanta una generación ungida, una generación recta, una generación santa que quiera buscar tu rostro y tu presencia, Señor. Hoy te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que apartes a tu pueblo, Señor, de lo que no es tuyo, que apartes a estas generaciones nuevas y las apartes para ti. Bendecimos los niños, bendecimos los jóvenes, Señor.
Y te pedimos, Rey amado, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, que santifiques esas vidas, que los atraigas con lazos de amor. Sabemos que el diablo está haciendo de todo para entretenerlos, para apartarlos de tu camino, pero hoy rogamos que levantes esas generaciones temerosas de ti, que te busquen, que te amen, Señor, que sean capaces, Dios mío, realmente de estar, obviamente, en tu presencia, Dios mío. Que seamos una generación limpia, y no limpios en nuestra propia opinión, sino limpios de corazón. Que estemos a cuentas contigo, Señor, que a lo bueno le llamemos bueno y a lo malo le llamemos malo, Señor. Una generación que se santifique, una generación que realmente baje su cabeza y reconozca en humildad sus errores. Aparta la altivez, el orgullo, la soberbia de los corazones, Señor, y que seas tú en medio nuestro, que no actuemos desaforadamente, que nuestros espadas y nuestros cuchillos no se afilen para destrozar a otros, sino que más bien nuestras manos se extiendan para dar, para levantar, para ayudar, para fortalecer, Padre. Hoy te lo pedimos, Dios, y te damos gracias en este momento. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Gloria a Dios por su preciosa y bendita palabra. Qué hermoso es Dios. Necesitamos ser una generación totalmente diferente. Que mientras estemos en esta tierra, realmente marquemos la diferencia y dejemos huella. Que el Señor te bendiga y te guarde grande y poderosamente.